Bueno, apendicectomía es una técnica quirúrgica de cirugía general. Esta técnica quirúrgica es muy común que se realice en una institución de segundo nivel de atención. Muchos de nosotros hemos participado en algún momento en esta cirugía o también en algún momento nosotros hemos sido sometidos a una cirugía sobre el apéndice. Entonces, en esta tarde me presento, mi nombre es Abel Luis Sánchez, soy enfermero quirúrgico y les voy a presentar en esta de apendicectomía de una manera muy sencilla, muy comprensible. Vamos a revisar la técnica quirúrgica como tal. Pero para esto vamos a empezar primero con conceptos básicos que nos van a ir llevando a nosotros a entender un poquito más sobre la técnica quirúrgica de la apendicectomía. Si van teniendo alguna duda, alguna pregunta, lo pueden ir haciendo en el momento. También pueden utilizar el chat. En el chat también se pueden anotar sus preguntas y ahí vamos a ir nosotros contestando. Bueno, apendicitis aguda. ¿Por qué se hace una apendicectomía? Se hace por esto, la apendicitis aguda. El diagnóstico preoperatorio de una apendicectomía es una apendicitis aguda. En su concepto, es la inflamación del apéndice secal o veriforme que inicia con obstrucción de la luz apendicular, lo que trae como consecuencia un incremento de la presión intraluminal por el acúmulo de moco asociado con poca elasticidad de la serosa. Bien, ¿qué es la apendicectomía entonces? ¿Por qué se inflama el apéndice? La realidad es que no se sabe, no hay con certeza por qué se inflama el apéndice. El apéndice es un órgano hueco que está en la parte, la parte en el ilion, en la unión del del intestino delgado, en la terminación unión del intestino delgado y el intestino grueso. Y es como si fuera el tamaño de un dedo, como si fuera el guante, así como un guantecito y un dedo, ¿no? El dedo índice. Se sugiere que ¿por qué se inflama? Por azares del destino, esta apendicectomía siempre se encuentra cerrada como tal el apéndice. El apéndice está cerrada siempre, siempre está cerrada. Pero por azares de la naturaleza propia del ser humano, sucede que en algún momento llegara a ingresar a esa bolsita, a ese saco del apéndice, un fecalito. ¿Qué es un fecalito? Pues es una parte, una porción de heces fecales. Como todos sabemos, las heces fecales es algo contaminado. Y al entrar en esa bolsa, en ese saco del apéndice, como hay humedad, favorece la reproducción bacteriana. Y es ahí donde el apéndice se inflama. Y es donde nos va a presentar un cuadro de apendicitis aguda y esto nos va a llevar a que nuestro paciente tenga mucho dolor abdominal, tenga hipertermia y esto nos va con nosotros a llevar a realizar una cirugía de urgencias. La apendicectomía es una cirugía de urgencias, no es una cirugía programada, ¿eh? Se presenta más comúnmente en niños que en adultos. A la mayoría de los niños han cruzado con un cuadro de apendicitis aguda y la mayoría de los niños terminan con la cirugía de apendicectomía. Entonces, esta es una cirugía pediátrica en su totalidad, pero también se presenta en pacientes adultos, pero en la mayoría son niños. Pues bueno, continuamos. Aquí la tenemos, aquí lo tenemos, lo podemos ver en esta bolsita, es un apéndice inflamado, está inflamado, este apéndice lo podemos ver aquí, en este extremo, está acá, ¿sí? En la unión del intestino delgado con el intestino grueso, que es el ilio, y es ahí donde podemos ver la que está inflamado. O sea, este apéndice no tiene ninguna función en el organismo. La única función que tiene es pues causarnos problemas. Cuando se inflama, nos va a causar problemas. Incluso hay pacientes, sobre todo los que más se complican son los adultos.
Sí, paciente adulto que presenta un cuadro de apendicitis aguda y no es tratable a tiempo, pueden llegar a perder la vida. ¿Sí? Puede llegar a ser mortal si no se atiende este cuadro de apendicitis aguda. Pero también ha habido casos en pacientes donde realmente se complica demasiado y que el paciente llega a estar en un proceso con alimentación de NPT, nutrición parenteral total, por varios meses sin tener acceso a la vía oral. Por lo mismo, porque al tener este problema, el paciente pues va a quedar en ayuno porque la herida va a quedar abierta. Cuando un apéndice se perfora, la herida quirúrgica queda abierta, no se puede cerrar. ¿Sí? Entonces, aquí es algo muy importante que al primer síntoma de una apendicitis aguda hay que acudir inmediatamente a un servicio de urgencias, ¿sí? Porque esto es una urgencia y es una urgencia médico-quirúrgica, la apendicitis aguda. Entonces, este órgano no nos sirve para nada, no nos sirve para nada, solo nos causa problemas, ¿sí? Entonces, les voy a compartir un caso de un paciente en el 2013 me encontraba trabajando en yo actualmente trabajo en el Hospital Regional Presidente Juárez del Iste, pero en el 2013 me encontraba trabajando yo en, en la clínica Hospital B del Iste de Tehuantepec. Si alguien la conoce, pues ahí me encontraba yo trabajando y nos llegó un paciente a urgencias y uno de los errores que cometen muchos de los pacientes, incluso hasta nosotros en algún momento, ¿no? Tenemos dolor abdominal y ¿qué es lo primero que hacemos? Tómate una butiliocina, tómate un metamisol, ¿sí? Y lo hacemos, ¿no? Y se nos quita el dolor, pero eso es grave. ¿Por qué es grave? Porque nosotros mismos vamos a enmascarar el cuadro. ¿Qué es lo que pasa? Que el cuadro se oculta. O sea, el cuadro de apendicitis se oculta y se hace un diagnóstico diferencial al nosotros al adquirir algún fármaco analgésico, que en este caso la mayoría de las veces consumimos metamisol o butiliocina. O incluso la combinación, ¿no? La famosa buscapina. Entonces resulta que este paciente que llega al servicio de urgencias, a mí me tocó atenderlo, me tocó recibirlo, yo estaba en ese tiempo en urgencia. Yo en ese tiempo todavía me encontraba estudiando la especialidad de 2012 a 2013. Entonces este pacientito llegó, entró caminando al servicio de urgencias, paciente masculino, 37 años de edad, refiere dolor abdominal generalizado, refiere que 2 días anteriores fue a comer unas carnitas y consumió mucho picante. Entonces, él sugiere achaque a eso que es que está presentando y él sugiere que es un cuadro de salmonelosis, ¿sí? Que tiene una gastroenteritis, una salmonelosis, una infección intestinal. Y pues bueno, el médico por protocolo, todo síndrome doloroso abdominal, es el protocolo inicial, hay que ingresarlo a urgencias porque el paciente tiene dolor. Síndrome doloroso abdominal, ahí hay que hacer estudios de imágenes y laboratoriales, ¿sí? Al momento de hacer los laboratoriales, el paciente presenta leucocitosis, algo que llama mucho la atención. Cuando el apéndice se inflama, hay presencia de leucocitosis. ¿Qué es la leucocitosis? Es una elevación en los glóbulos blancos, ¿sí? En los leucocitos, se eleva. Todos sabemos que el valor normal de los leucocitos son de 5.000 a 10.000 y en los laboratoriales, en una BH, nos va a reportar mayor a 10.000 leucos, ¿sí? Y este paciente presentaba 22.000 leucocitos. Entonces eso le llama mucho la atención al médico de urgencias y vamos a hacer entonces el siguiente estudio radiológico que es la rayos X de abdomen, de cúbito y de pie, o sea, acostado y parado. Hay que tomarle al paciente un rayos X, ¿no? Se le hace el estudio de rayos X y resulta que el paciente pues, tiene mucho gas intestinal, y no se puede observar bien la inflamación del apéndice, ¿no? Entonces, en ese momento, el médico solicita un ultrasonido abdominal. Y efectivamente, en el ultrasonido abdominal se ve donde el apéndice está perforada, ¿sí? Se ve perforada. En ese momento se prepara por protocolo quirúrgico y se ingresa al paciente a sala de quirófano, pero el paciente no tenía mucho dolor. Incluso el paciente cuando le dijeron que le iban a operar, él estaba sonriendo, dijo, pero no, ¿por qué? Pero ya en la valoración inicial, él refiere en su nota de ingreso que consumió buscapina. Ya había tomado 2 buscapinas, creyendo él que era una infección intestinal, ¿no? Por el antecedente de los tacos que había consumido de carnitas. Entonces resulta que el paciente ingresa a urgencias y él pensó pues que le iban a operar del apéndice, que 2, 3, 4 días ya se iba a su casa. Pero ¿cuál fue la realidad? ¿Saben cuánto tiempo tuvo internado ese paciente en el hospital? 6 meses. Y muchos van a decir, 6 meses, no te creo. 6 meses.
Y de milagro, ese paciente de milagro está vivo. Hoy en día ese paciente está vivo. El paciente vive en Salina Cruz, Oaxaca. Está vivo, pero se la vio muy complicada. Resulta que cuando el cirujano abre peritoneo parietal, observa, o sea, totalmente el apéndice perforado. ¿Sí? Eso ya había una peritonitis fulminante. En ese momento, pues se hace un lavado abdominal, lavado de cavidad, con soluciones antisépticas, con medicamentos, metronidazol, amicacina en conjunto. Finalmente, el paciente sale de cirugía, pero con herida abierta. ¿Y cómo es? La cavidad abdominal es una zona muy húmeda que con la presencia de una bacteria te puede llegar a causar a destrozar prácticamente la cavidad abdominal. Al día siguiente habían pasado 12 horas, y no me lo van a creer, en herida, ya todos sabemos que en este caso al paciente pues le hicieron la herida, ya no le hicieron la incisión de Matt Burney. ¿Por qué? Porque el paciente tenía la apéndice perforada. Ya no es la incisión de Matt Burney, aquí se tiene que hacer una laparotomía exploradora para poder lavar cavidad abdominal porque ya hay una perforación. Y entonces el paciente quedó con herida abierta, ¿sí? Con una laparotomía, una incisión infra y supraumbilical, le hicieron al paciente. Entonces, ¿sí? Y en este caso, pues el paciente, hubieran observado ustedes, material purulento, pero en exceso. Haz de cuenta que como cuando está una lavadora, cuando una lavadora está lavando, ¿sí? Está girando. El aspa, así como la espuma, como se genera, así generaba de secreción purulenta, de material purulento en el paciente. Obvio que el paciente se espantó demasiado, los familiares, y tenía una hipertermia tremenda, 39 grados, 39 grados. Claro, porque estaba en un proceso infeccioso, tenía triple esquema de antibióticos, ceftriaxona, amicacina y clindamicina. Entonces el cirujano vio que como el hospital de Liste de Tehuantepec, segundo nivel de atención, referirlo a un tercer nivel. Y lo refieren a Oaxaca, ¿sí? El paciente ya presentaba dificultad respiratoria, estaba con oxígeno a 3 litros por minuto. Y pues bueno, se fue a Oaxaca, ¿por qué? Para instalación de catéter venoso central e iniciar alimentación NPT, porque ese paciente en los próximos 90 días pues no iba a ingerir alimento. Y así fue como pasó, el paciente bajó mucho de peso, para no hacerle larga se recuperó, pero es un claro ejemplo de que no debemos automedicarnos. Por eso, ¿cuál es la recomendación? Todo síndrome doloroso abdominal hay que ir al médico para descartar que sea una apendicitis aguda. ¿Sí? Puede ser que no sea una apendicitis aguda, que bueno, y pues una gastritis agudizada, otro diagnóstico diferencial podría ser una colitis, podría ser también una salmonelosis, una gastroenteritis probablemente infecciosa, ¿no? Entonces, como preámbulo, les comento este caso clínico de este paciente. Cuadro clínico, como ya lo vimos en el ejemplo, podemos observar acá nosotros la fiebre de 38 grados o más. Pero hay un síntoma característico que no todo empieza con fiebre. El síntoma principal de el cuadro de apendicitis aguda es dolor abdominal agudo tipo cólico. Así empieza, con un dolor abdominal tipo cólico. Primero es en la región periumbilical, ¿sí? Y antes de las 24 horas va a emigrar al cuadrante inferior derecho. Todos sabemos que en la fosa ilíaca derecha, ahí tenemos nosotros ubicadas anatómicamente al apéndice. Entonces, ese dolor va a migrar ahí en flanco derecho, fosa ilíaca de flanco derecho. Entonces, otro trato que va a presentar el paciente es náusea y vómitos, pero solamente 2 veces. 2 veces va a vomitar nada más, cuando mucho. No tiene apetito, tiene fiebre de 38 grados o más, y hay irritación peritoneal. ¿Cómo vamos a detectar esa irritación peritoneal? Cuando nosotros acostamos al paciente en decúbito dorsal y le vamos a hacer presión con el dedo índice, el dedo anular y el índice, y vamos a apretar, por así decirlo, a la fosa ilíaca derecha, vamos a oprimir con nuestros 2 dedos y soltarlo en ese momento. Y si el paciente presenta reacción de dolor, se observan fases de dolor, es que es un signo de Marburger positivo. Y quiere decir que el apéndice está inflamado. Y para eso, pues como les comentaba, se hace una BH y si hay leucocitosis, ese es el cuadro clínico de la apendicectomía. En los niños, ¿cuál es lo más común en los niños? Mucho cuidado la recomendación aquí en los niños. Fiebre de 38 grados o más.
Fiebre de 38 grados o más, ¿sale? Pero aquí debes tú de ver cuándo no es un cuadro de apendicitis. Hay una para diferenciarlo. Si el paciente presenta diarrea, no es apendicitis. Ojo, si el paciente presenta diarrea, no es apendicitis. Con eso puedes descartar, ¿sale? Si hay diarrea, dolor abdominal agudo tipo cólico con diarrea, es una infección intestinal lo que tiene este paciente. Pero hay fiebre, sí, porque acuérdate que en todos los cuadros febriles se van a presentar todo tipo de infección. Entonces, una de las cosas que te va a dar la pauta es que si hay diarrea no es apendicitis. Pero en los niños, ¿cuál es la pauta que te da más en los niños? Los niños te van a referir dolor y dolor y no van a querer comer. Sí, no van a querer comer y dolor. Y de ahí se va a unir la fiebre. Pero el niño va a decir que le duele, te va a decir, me duele mi abdomen, ¿no? Pero ahí, en ese momento, no es normal que un niño le duele el abdomen. Inmediatamente hay que llevarlo de una vez al médico para su revisión. Y eso nosotros tenemos que educar, si tú estás en un primer nivel de atención, tenemos que educar a las madres de hijos menores de 5 años, ¿sí? Tenemos que educarlos nosotros, ¿bien? Entonces aquí es muy importante nosotros detectar este cuadro clínico. Continuamos. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Pues aquí solamente hay dos caminos. Cirugía, ya sea una cirugía abierta o una cirugía laparoscópica. Solo hay dos caminos. No hay antibióticos o analgésicos, no, no, solamente estos dos caminos. Nosotros ahorita, nuestro tema se va a enfocar a una apendicectomía abierta. Más adelante vamos a tocar el tema de apendicectomía laparoscópica, pero nosotros vamos a una apendicectomía abierta, es el tema a tratar en esta tarde. Y aquí podemos ver, ahí tenemos a nuestro amiguito que nos causa muchísimos problemas, mira, nos causa problemas como no tienen idea este amiguito, ¿eh? Incluso puede llegar a ser mortal en niños y en adultos también, ¿sí? Tomando este preámbulo, les voy a presentar otro caso clínico de aquí en la población donde yo vivo hace unas semanas, aproximadamente 10 días, 8 a 10 días. Este, una vecina de acá, este, su niña es una niña menor de 9 años de edad, tiene efectivamente la niña 8 años, pero esta niña tiene una discapacidad, bueno, una discapacidad más que motriz en la movilidad, ¿no? Tiene pie equinovaro la niña, y empezó, y como su mamá se la pasa trabajando, su mamá trabaja en el mercado, es ayudante de cocina y se la pasa ahí, ¿no? Y pues la niña va a la escuela con su hermanito y todo, y pues la niña empezó con dolor abdominal, pero pues ella no le quiso decir a su mamá, pues, ¿para qué preocupar a mamá? Diría, ¿no? Mamá, tantos problemas que tiene, tantas cosas que va a pensar mamá, ¿no? Y que yo le esté diciendo que me siento así, pues no, ¿verdad? Y entonces, pues la niña toleró el dolor, aguantó el dolor, aguantó el dolor, aguantó el dolor, y finalmente ya habían pasado 3 días y es cuando empieza con una fiebre, pero una fiebre, una hipertermia de 40 grados. En ese momento la mamá pues ve a la niña acostada con astenia, inmediatamente la toma y se la lleva aquí en el pueblo donde vivimos, en Jalapa del Marqués de Oaxaca. Hay una clínica particular, le ingresa a la clínica y bueno, y por todo el cuadro que traía, el médico con la valoración clínica inicial dijo, esto es una apendicitis aguda y hay que operar. Le comenta a la mamá el protocolo a seguir y bueno, inmediatamente se ingresa a cirugía a la pacientita y efectivamente, lamentablemente para la niña, como ya llevaba 36, bueno, 3 días, casi 72 horas de evolución ese dolor, pero la niña había tolerado bastante. Lamentablemente el apéndice estaba perforado, se había perforado, ¿sí? Entonces a la niña, pues le tuvieron que, la cirugía terminó pues en una apendicectomía y finalmente a la niña la dejaron con, con herida abierta y tristemente la dejan con una colostomía, con una exportadora de una colostomía, la niña, lamentablemente. El cirujano en ese momento decidió que tenía que hacerse eso para preservar la vida de la paciente pediátrica. Y sí, quedó la niña, ahí está la niña con su bolsita,
Pero vamos más allá del proceso quirúrgico, que le salió aproximadamente como 20,000 pesos la cirugía, el cuidado que va a tener esa niña de aquí en adelante, ¿no? Todos sabemos que el manejo de un paciente ostomizado es complicado, indica mucho costo tener un paciente ostomizado en casa, por el material que se compra, por los cuidados que se tiene que llevar, y también en el aspecto psicológico, cómo va a tolerar esta niña, cómo va a pasar esa etapa, ¿no? Entonces nosotros como personal de enfermería podemos prevenir todo eso. Lamentablemente, pues la niña no supo, pues por el problema de discapacidad que tiene, probablemente no supo cómo reaccionar y su mamá como se la pasa trabajando, pues lamentablemente pasó eso, ¿no? Pero son cosas que no deben de pasar, compañeros. Bueno, el concepto, pues el apéndice es un órgano pequeño de forma de dedo que se extiende desde la primera parte del intestino grueso y se estripa cuando se inflama o se infecta. Un apéndice perforado puede filtrar e infectar todo el área abdominal, lo cual puede ser mortal. Entonces, este órgano tan pequeño que es, causa un problema tremendo, tremendo. Bueno, ¿qué instrumental vamos a utilizar? ¿Qué instrumental vamos a solicitar nosotros a la subseye para nuestra cirugía? Pues lo siguiente. Vamos a hablar del caso de una niña, de la niña que les puedo comentar, caso clínico, ¿no? Cirugía pediátrica. Sería una charla de cirugía general pediátrica, serían separadores Richardson pediátricos sacados medianos, las pinzas Badcock, el tubo de aspirador, el aseo circulante, una charla de mayo adicional y una jeringa septo. Porque es muy importante que haya estas pinzas Badcock. Las charolas de cirugía general no traen las pinzas Badcock, ¿sí? Entonces tú tienes que pedir adicional estas pinzas Badcock. ¿Por qué? Porque con la pinza Badcock es con la que se va a traicionar el apéndice, ¿sí? Con la pinza Badcock se tracciona el apéndice. Y con esa vamos a trabajar nosotros de la siguiente manera, manipulando el apéndice para poder ahora sí desprenderla y finalmente llegar al corte de la misma, ¿no? Ya sabemos que el tubo de aspirador es para aspirar, los separadores Richardson son para separar, son separadores de superficie y son separadores manuales. Los Richardson, el aseo circulante es para hacer la antisepsia de la región operar y la charola de mayo adicional por si se llega a necesitar para montar en nuestra mesa mayo. Pero si la charola de cirugía general trae una charola de mayo grande, pues esto ya no es necesario. Y también la jeringa septo. La jeringa septo es muy importante porque independientemente que la cavidad no se haya, perdón, de que el apéndice no se haya perforado, siempre se sugiere lavar, ¿sale? Bueno, ¿qué suturas vamos a utilizar en esta cirugía? ¿Qué suturas? Tenemos la seda libre 2 ceros, el caput crómico del 0, el caput crómico 2 0, el vitril del 1 y el dermalón 2 0. La seda libre 2 ceros se utiliza para hacer la jareta, ¿sí? La jareta y donde se va a amputar el apéndice, ¿sí? Para eso vamos a ocupar. El catcut crómico del 0 se utiliza para el cierre del peritoneo. Con el crómico del 0 vamos a cerrar peritoneo. Con el catcut crómico 2 0 es para hacer hemostasia y también para cerrar tejido celular subcutáneo en caso de que se requiera que el paciente tenga mucho tejido celular subcutáneo. El Bicril, todos sabemos que se utiliza para cerrar la aponeurosis y finalmente el Nailo 2 ceros o Dermalón 2 ceros se utiliza para cerrar piel. En la mayoría de las veces en los pacientes se sugiere la incisión que es más Burney, se use la cirugía, el cierre de la herida quirúrgica se haga con punto subdérmico, con sutura subdérmica, ¿sale? Para no dejarle mucha cicatriz a la paciente. Sí, pero muchos de los casos, muchos cirujanos no hacen punto subdérmico y ponen el punto de Sarnot, pero lo recomendable es subdérmico, ¿sale? Para dejar menos cicatriz en nuestros pacientes. La ropa que se utiliza es un bulto de cirugía mayor. Bueno, aquí actualmente existen bultos de cirugía de ropa desechable. Sí, dependiendo de la institución donde nos encontremos, puede que sí, con ropa desechable, pues ahí viene el conjunto, pero si todavía utilizan en algunas instituciones bulto de cirugía mayor de ropa de tela, aquí, ¿por qué está compuesto un bulto de cirugía mayor de tela? Está compuesto principalmente por haciendo el bulto de manera ascendente, a manera ascendente. Primero empezamos en la parte de abajo, va a tener una sábana hendida, el bulto como tal, sábana hendida. Posteriormente van a ir 2 sábanas de pies, luego van a ir las 4 compresas, van a ir los seis campos simples y luego van las 3 batas con sus respectivos secados, ¿vale? Hay unas instituciones que manejan las compresas por separado y las empaquetan de manera independiente también.
es válido. Va a depender de cada institución. En material de consumo vamos a utilizar 2 hojas de bisturí número 20. ¿Por qué? Porque nuestra charola de cirugía general trae 2 mango 4. Por eso se usan 2 hojas de bisturí número 20. Y los guantes quirúrgicos de diferentes números también vamos a utilizar. ¿Sí? Que va a depender del team quirúrgico que ingrese a sala, dependiendo del número de guantes que ellos vayan a utilizar, son los que nosotros vamos a utilizar. Material de textil, pues vamos a usar un paquete de gasas con trama, un paquete de gasas sin trama y un paquete de compresas, en caso de que las compresas se empaqueten de manera individual. Todos sabemos que un paquete de compresas contiene 4 y un paquete de gasas con trama, o sea, con Reiter, contiene 10 gasas. Ok, bienvenida, Reina Cruz Chávez de Hidalgo, saludos. Entonces, aquí es muy importante nosotros, yo siempre sugiero que cuando vayan a utilizar material textil, en todos los quirófanos debe haber un pizarrón pequeño donde nosotros vamos a anotar la cantidad de gasas que vamos a subir y la cantidad de compresas. En la técnica quirúrgica que estamos tratando hoy, se usa nada más un paquete de gasas con trama y un paquete de compresas. Es suficiente con eso. Pero si hablamos de otra cirugía donde va a haber mucho derramamiento de líquido o mucho sangrado, ahí sí vamos a usar hasta 2 o 3 o hasta 4 paquetes de gasas con trama y hasta igual 2 o 3 paquetes de compresas. Bueno, el aparatos electromédicos a utilizar, pues muchos cirujanos utilizan el electrocauterio, ¿sí? Con su lápiz de leucoterio también para hacer. Sabemos que el lápiz de electrocauterio tiene 2 funciones, corte y hemostasis. ¿Qué solución vamos a utilizar? Vamos a utilizar la solución salina, que es la que le vamos a poner en nuestro riñón, en nuestra zona húmeda de nuestra mesa riñón, a nuestra enfermera instrumentista. La posición del paciente es de cúbito dorsal, la anestesia es un bloqueo regional y se le da al paciente, el paciente se encuentra despierto. Aquí quiero comentar algo que en el caso de los niños, es anestesia general, ¿vale? Niños, anestesia general. En adultos sí es bloqueo epidural. El abordaje es abdominal. ¿Cómo se llama la incisión? La incisión se llama de Matt Burney. Esta incisión, ¿por qué se llama así? Porque va relacionado a la persona que describió por primera vez este tipo de incisión y que la utilizó. Por eso se llama de Matt Burney. ¿Sí? Es la incisión de la apendicectomía. La antisepsia de la región operar se hace desde el apéndice sifoides hasta el tercio medio de los muslos con iodepovidona espuma. Ahora sí, como tal, la técnica quirúrgica vamos a revisarla. Bueno, aquí en esta tabla tenemos 2 comparaciones. La actividad de la enfermera quirúrgica y la actividad del cirujano, ¿sí? En algunas técnicas quirúrgicas ustedes van a encontrar probablemente primero la actividad del cirujano y después la enfermera quirúrgica. Pero no es correcto porque el orden es que la enfermera quirúrgica proporciona al cirujano y el cirujano realiza la actividad. Vamos a empezar a describir la técnica, pero antes, hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de lo que acabamos de comentar? Bueno, qué bueno que no tienen preguntas. Muy bien, continuamos. La actividad de enfermera quirúrgica entrega un mango de división número 4 con hoja número 20. ¿Qué es lo que hace el cirujano? Realiza incisión de Matt Burney en piel y diseca tejido celular subcutáneo. En el paso número 2 le va a proporcionar el lápiz del electrocauterio y 2 separadores de Richardson. El cirujano incide aponeurosis en porción media de la incisión haciendo un ojal. Separa el ángulo superior medio de la incisión. En el paso 3 le va a proporcionar 2 pinzas Kelly y una tijera de Metzenbaum. ¿Y qué va a hacer el cirujano? Prolonga incisión de aponeurosis hacia arriba y posteriormente hacia abajo. Deseca digitalmente para exponer peritoneo parietal. ¿Sí? Y en el paso número 4, la enfermera quirúrgica le va a proporcionar 2 pinzas Kelly. El cirujano refiere borde del peritoneo parietal. En el paso número 5, la enfermera quirúrgica le proporciona tijera de Metzenbaum y pinza de disección sin dientes. El cirujano efectúa incisión del peritoneo parietal en forma de ojal y continúa hacia abajo con exploración visual y manual de órganos internos.
En el paso número 6, la enfermera quirúrgica proporciona los dos separadores Richardson y pinzas Babcock. El ayudante separa los bordes con los separadores Richardson y el cirujano localiza el apéndice y las va a sujetar con la pinza de Babcock. Con esta pinza la va a sujetar, ¿vale? En el paso número 7 le va a proporcionar tijera de Metzenbaum y el cirujano va a realizar sujeta y expone el apéndice, libera de adherencias, realiza disección de todo el apéndice hasta liberarla completamente. Lo va a hacer con pura tijera de Metzenbaum. Sí, muchos cirujanos lo hacen con lápiz de electrocauterio, ¿vale? Aquí va a depender también de la preferencia quirúrgica del cirujano. En el paso número 8, le va a proporcionar dos pinzas clamps y seda 2 ceros con pinza Kelly. El cirujano clampea el apéndice cuidadosamente con pinza Kelly, la base y lo liga con seda 2 ceros, ¿sí? O sea, aquí qué quiere decir que con la pinza clamps intestinal va a una parte, una porción sujetar el apéndice y con otra sujetarlo. ¿Para qué? Y en un lado va a hacer la ligadura de ese flanco porque ahí es donde va a ser la incisión y va a quedarse libre. En el paso 9, la enfermera quirúrgica le proporciona portahojas de mayo Egar con caput crómico del cero, pinza y sección sin dientes y tijera de mayo recta. ¿Qué es lo que hace el ayudante? Sujeta el apéndice mientras el cirujano realiza suturas en bolsa de careta de la base cuidadosamente a la ligadura. Ahorita después de estos pasos tenemos nosotros un video donde van a poder observar estos pasos para poder comprender un poco más el tema, ¿sí? Entonces continuamos. En el paso número 10 le va a proporcionar portahojas de mayo montado con caput crómico del cero, pinza de disección sin dientes y tijeras de mayo recta. ¿Qué es lo que va a hacer el ayudante? Perdón, sujeta el apéndice mientras el cirujano realiza sutura en careta de la base condualmente a la ligadura. Y aquí es donde inicia el tiempo séptico. ¿Por qué se le llama tiempo séptico? Porque en este momento es donde el cirujano va a cortar el apéndice, va a hacer el corte del apéndice, ¿sí? Y es aquí donde le va a proporcionar el primer mango de bisturí número 4 con hoja número 20, riñón de acero inoxidable para recibir la pieza quirúrgica que es el apéndice. El cirujano incide el apéndice, lo amputa y entrega la pieza patológica a la enfermera quirúrgica, ¿vale? En el paso número 12 le proporciona portagujas de mayo Egar, montazo con caucho crómico del cero, tijera de mayo recta para cortar cabos de sutura. El ayudante, ¿qué hace? Empuja contra el ciego el muñón para imaginarlo mientras el cirujano cierra con jareta. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde quedó ese corte de ese muñón del apéndice? Se va a hacer hacia adentro, que el muñón, ese corte, se va a invaginar, como su nombre lo dice, se va a esconder hacia adentro y se va a suturar alrededor para que ese muñón no quede flotando al exterior de la cavidad abdominal, o bueno, en el interior de la cavidad abdominal, y que no esta mismo se vaya a volver a presentar otra apendicitis de muñón. Hay un cuadro clínico que se llama apendicitis de muñón, en que consiste que nuevamente ese muñón donde se hizo el corte del apéndice se vuelve a infectar y hay que volver a operar al paciente. Por eso es muy importante hacer la jareta correctamente para imaginar el muñón apendicular, ¿vale? Pues bueno, en el paso número 13 realiza conteo de gasas y compresas con la enfermera circulante y la enfermera, el cirujano que hace recibe conteo de gasas y compresas completas. Vamos a recordar qué es lo que se cuenta. Se cuentan gasas con Reiter, se cuentan compresas, se cuentan hojas de bisturí, se cuentan agujas quirúrgicas y se cuentan instrumental. Instrumental. Son 5 cosas que se cuentan. Y la enfermera quirúrgica le tiene que pasar el reporte al cirujano. Y es ahí cuando el cirujano va a empezar a hacer el cierre del peritoneo. La enfermera quirúrgica en el paso 14 le proporciona jeringa septo con solución salina y una compresa limpia. El cirujano lava con solución fisiológica la cavidad abdominal y verifica hemostasia, que no haya algún vaso que esté sangrando. En el paso número 15 le proporciona 4 pinzas Kelly y pinza de sección sin dientes. El cirujano refiere peritoneo parietal, bordes laterales superiores e inferiores y lo hace con caput crómico 2.0. Le proporciona portagujas de mayo Egar montado con caput crómico 2.0, pinza de sección sin dientes y tijera de mayo recta, afronta peritoneo parietal con surgete continuo, corta cabos de sutura.
En el paso número 17 le proporciona nuevamente dos separadores de Parabeu. El cirujano separa ángulo superior para visualizar la aponeurosis y es acá donde va a empezar a suturar la aponeurosis. Bien. En el paso número 18, la enfermera quirúrgica le va a proporcionar portaagujas de Mayo Egar montado con biquín del 1, pinza y sección con dientes y tijera de Mayo recta. Aquí en este paso se utiliza, para el cierre de la aponeurosis, siempre vamos a utilizar la tijera de sección con dientes. ¿Sale? Es el único lugar donde se ocupa. Y el cirujano va a hacer la sutura de la aponeurosis con surgete continuo y cortacabos de sutura. ¿Qué es surgete continuo? Que es una sutura continua. ¿Vale? Y finalmente, en el paso 19, la enfermera quirúrgica le va a proporcionar una compresa limpia y el cirujano va a verificar hemostasia de tejido celular subcutáneo. Subcutáneo. Bien, continuamos. En el paso número 20 le va a proporcionar del malón 2 ceros montado en portagujas de Mayo Egar, pinza y sección sin dientes y tijera de Mayo recta. El cirujano va a hacer sutura de piel con puntos simples cortando cabos de sutura. Aquí está mal este punto, no es con puntos simples. Acá lo que se sugiere que haga el cirujano siempre, aquí se sugiere que haga punto subdérmico. ¿Sí? Aquí está mal, sutura piel con punto subdérmico, no era punto simple, era punto subdérmico. ¿Sí? Siempre el cierre de la apendicectomía de piel se hace con punto subdérmico o sutura continua. ¿Vale? Entonces aquí está un pequeño detalle, digamos, es subdérmico. En el paso número 21, humedece compresa limpia y el cirujano limpia la herida y retira exceso de isodina alrededor de la herida quirúrgica. Posteriormente se le da gas estéril sin trama y micropor y el cirujano protege herida quirúrgica y nuestro evento quirúrgico ha terminado. Y en este momento que ha terminado, nuestro paciente va a pasar a la sala de recuperación, donde se va a recuperar del proceso anestésico. En la apendicectomía abierta no se pide paquete globular, porque los pacientes realmente no hay sangrado en la apendicectomía. No se solicita paquete globular. Así que tuviera ahí cruzado un paquete el paciente en espera de que se llegara a utilizar para transfundir. Pero no, aquí no se hace porque es una cirugía que no hay mucho sangrado prácticamente. Pues bueno, tenemos un video de 10 minutos. Vamos a poner un poquito de atención. Lo voy a proyectar. Me dicen si escuchan el audio. Es muy importante que escuchen el audio para poder comprender un poquito más. ¿Sale? Me dicen si escuchan el audio. Lo voy a iniciar. A ver, no quiere dar. Vamos a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Sí escuchan el audio? Bueno, ¿lo escuchan? ¿Nada? Sí, sí se escucha. Ok, gracias. Miren, aquí, este es un paciente que están operando. Es por lo que se ve, es un paciente adolescente. Aquí tenemos separadores de garrita. Lo que tenemos acá son los separadores de garrita. Esta tijera es la de Mexebau. Aquí entra en acción los separadores de Parabeu. Está separando los músculos. Está identificando el Mexebau. Este es el Mexebau.
se perforó. Todo esto es el mesoapéndice. Entonces el mesoapéndice lo va a ir cortando. Esas pinzas que ven aquí son las pinzas rústicas. Como pinza doble, pinza, va a cortar con mezcla. Ya cortó en esta parte, cortó una parte acá. ¿Qué va a hacer ahora? Va a ligar. Entonces queda donde está ligando, se va, está ligando, está ligando. Ahora del otro extremo, lo pasemos del otro extremo ahora. Esta pinza que vemos acá con la que nos está accionando debería ser la pinza basta, pero no es una pinza basta la que la está accionando. Es una pinza roche. Esa pinza que vemos acá es una pinza roche. Esa es la arteria, va a tener que cortar la arteria y llegar la arteria pendicular. Lo mismo, pinza, corta y liga. Cavidad, hay un cavidad, pero se usa como si fuera absorbible, pero en sí no se absorbe. Ahora sí, van a hacer el muñón pendicular. Ahí está lampeando la base de la película. Va a poner otro arriba. Porque ahí es donde va a ser el corte. Entonces probamos donde se hizo el corte, se apuntó. Eso que vemos acá es el muñón apendicular. Esto no se puede quedar así. No se puede quedar así porque infectaría nuestra cavidad abdominal. ¿Qué es lo que se va a hacer? Aquí se va a hacer una careta, se va a hacer una bolsa para que esto quede internamente adentro. Observen los puntos que va haciendo el cirujano. Esto se hace con crónico. Y ahí está, el muñón quedó internamente. El muscular no quedó hacia afuera, sino internamente. Y así evitamos un cuadro de apéndice de muñón.
paciente va a regresar los intestinos a su lugar correcto. Posteriormente va a ser el cierre del plano anatómico. Si se dan cuenta, no hubo mucho sangrado, si lo podemos ver. Ahí empezó a cerrar el peritoneo. Todo lo hizo con instrumento de corte, tijera de Mechenbaum. ¿Sí? Y ahí va a empezar a cerrar la aponeurosis. Todos sabemos que la aponeurosis se cierra con Vicryl del número 1. ¿Vale? Podemos observar que la incisión tiene una longitud de 5 centímetros aproximadamente la incisión. Y ahí es donde va a empezar a hacer lo que es el punto subdérmico. ¿Sí? Pues así es el tema de esta tarde. Es corto el tema en sí, pero se abordaron los aspectos más importantes del instrumental, las suturas que se utilizan y por qué se hace, ¿no? Entonces, me gustaría saber ahorita si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Lo podemos compartir, lo podemos platicar. Y aquí finalmente, pues ya está haciendo ahí el cierre de piel, va ahora con piel. ¿Sí? Va a poner punto subdérmico, sutura continua intradérmica, que es lo que se sugiere que se ponga en este tipo de incisión. Esa es la incisión de Matt Burney. Aquí vemos que ya prácticamente está terminando y ya queda así sin puntos, ¿vale? Nada más que la incisión intradérmica, a la mitad de la herida quirúrgica se le deja un puente para que al momento del retiro de puntos se seleccione el puente, se corta el puente, se extrae esta parte y se extrae esta parte y se ha retirado el punto, ¿sale? Y ahí quedó la sutura subdérmica para nuestro pacientito, ¿sale? Eso es muy importante nosotros también saber trabajarlo. Y si en algún momento algún cirujano no lo quiere realizar, nosotros como quirúrgicas o quirúrgicos sugerirle que le haga eso, ¿no? Para comodidad del paciente, para que sea una cirugía lo más estético que se pueda, ¿no? Y no dejarle los puntos de Sarnot ahí que parecen una montaña a veces en los pacientes. Pues bueno, y esta sería la práctica del tema de esta tarde. Me gustaría escucharlo ahora sí. Si alguien, si alguien de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, lo podemos platicar. ¿Sí? Entonces, estamos abiertos a las dudas, a las preguntas en este momento. Me da gusto que terminamos con 15, 10 y 14 participantes conectados. De todos modos, para los que ingresaron tarde, les comento que esta sesión quedó grabada. Vamos a subir esta ponencia a nuestro canal de YouTube que tenemos, titulada Aula Virtual de Enfermería, y por ahí pueden ver la clase completa. Pues bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran agregar o algo que quieran agregar? Todo bien, maestro. Excelente. Me gusta. Pues igual les recuerdo que este curso quedó grabado. Al igual también si alguien desea adquirir su constancia con valor curricular por la Escuela Superior Niño de Sócrates, con valor curricular de 2 horas, también puede adquirirla. El costo de la constancia es de 250 pesos. ¿Sí? Y esperamos que nos puedan acompañar. Por ahí, Blanquita, ya hay que cortar la grabación. Vamos a hacerle una invitación a los compañeros que nos están acompañando. Los vamos a invitar a nuestra jornada académica para este sábado 27 de mayo en el marco de la conmemoración